Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás, nuestra tertulia semanal. Hoy hablaremos de temas de actualidad, sexo e imperialismo. Nos acompañan en esta tertulia Camilo Esperón, nuestro veterano e informado. Bienvenido, Camilo. Bien hallado, buenas noches. Nos acompaña también Flor Sánchez, nuestra profe de cabecera y profe para sus alumnos, que también está informada en otra área, pero seguramente importante en el día de hoy también. Bienvenida, Flor. Hola, gracias. Buenas noches. También tenemos con nosotros hoy Daniel Ofcan, que es el director de Protestante Digital y parte de un conglomerado de por lo menos 3 medios que en este caso amplía el ámbito de moverse entre noticias. Bienvenido, Dani. Hola, muchas gracias. Y cierra o completa nuestro panel de tertulianos Pedro Crenes, un hispano-panameño, y que lo que más le gusta hacer, bueno, hay alguna otra cosa que le gusta también mucho, pero una de las cosas que más le gusta es escribir, es decir, crear relatos. Y tiene ya un historial bastante guapo, no porque colabora con algún medio de comunicación y ya ha recibido algunos premios. Así que eso quiere decir que malo de todo no es, más bien tirando a bueno. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por la presentación. Coordina este tiempo Daniel Baluja. Nuestras 3 pizcas de adobo musical que darán el sabor de fondo al programa, como siempre, serán interpretaciones muy singulares de 3 solistas de renombre. Vamos con la primera, que ya por sí es singular por el instrumento que se utiliza. El tema es la titulada Llegada de la Reina de Saba, que forma parte del oratorio Salomón de Händel, pero en este caso es interpretada al órgano, en un órgano serio, un órgano de tubos, por un buen organista alemán, Markus Schulz. Así que vamos a escucharlo. Escuchemos.
Bueno, y sin más, después de escuchar este tema del oratorio Salomón de Händel, vamos entonces con nuestros temas. Dijimos antes que hablaríamos algo de sexo y cerraríamos, si nos da tiempo, hablando de imperialismo. Empezamos con el sexo. En estos días ha habido muchas noticias, se incrementan, yo no sé si a veces los inventan o no, yo no lo sé. Seguramente que Dani está mucho más al tanto de esto que nosotros. Pero en todo caso, temas de sexo últimamente está casi no me atrevo a decirlo, de moda lo de las manadas. Pero vamos con otro tema. Un tema que en estos días preocupa a muchos, no solo en España, y que nos ha sorprendido muchísimo, porque no solo está aquí, sino que al parecer los primeros casos vienen del Reino Unido. Bueno, se presentaron allí y parece que la mayor parte vienen de África. Y el titular, aparecido en 20 minutos, dice: la clínica que detectó los primeros casos de viruela del mono en España opina con toda seguridad es de transmisión sexual. El Centro Sandoval, un centro público especialista en enfermedades infecciosas, pues dice su director que la transmisión comunitaria puede haberla también, pero varones jóvenes que mantienen sexo con hombres es el perfil de los primeros casos confirmados, todos detectados en la misma clínica madrileña, que es un centro especializado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. Y en este caso está situado en el barrio de Chamberí y es frecuentado por la comunidad LGTBI para prevenir y tratarse de enfermedades de transmisión sexual. El director de este centro, persona con mucha experiencia en el tema, está convencido que la viruela de mono terminará siendo considerada una enfermedad de transmisión sexual. Se considera una infección autolimitada y no se receta nada, solo una loción para que se sequen las heridas más exudativas. Es una enfermedad zoonótica procedente de animales, salta a personas y entre personas se transmite a través de un contacto físico estrecho, principalmente de fluidos. Por lo que se sabe de los primeros casos detectados en Madrid, el director de esta clínica cree que ha existido transmisión comunitaria, dado que algunos están asociados a la realización de una fiesta o sesión de sexo. El doctor considera muy probable que puedan aparecer nuevos casos en mujeres infectadas también por vía sexual. Y yo, sin apuntar nada, porque para eso estamos aquí unos cuantos opinantes, pues voy a por el primero de ellos. En este caso, pues ya que tenemos un periodista, pues te toca primero, Dani. ¿Tú cómo ves este caso en concreto? Bueno, todavía no sabemos muchísimo del tema porque es algo que solo lleva unas pocas semanas desde que se detectó. Comenzó en Reino Unido, al parecer, el primer caso y de ahí parece que se ha ido extendiendo a otros lugares. Nuevamente vemos el factor globalización en la transmisión de enfermedades en Occidente, algo que, bueno, ya por supuesto con el coronavirus pues lo pudimos vivir, pero ahora nuevamente pues algo que ocurre en un punto del planeta rápidamente puede viajar en cuestión de horas y puede estar en la otra punta del mundo, ¿no? Y así estamos viendo también ahora en este caso que, bueno, está siendo ya investigado por autoridades sanitarias de diferentes países que también comparten sus datos a nivel mundial a través de la OMS, ¿no? Entonces, vamos a ver hacia dónde evoluciona, pero bueno, como bien decías, al menos no parece que sea una enfermedad tan contagiosa como el COVID, ya que parece que el contacto físico o el hecho de transmisión de fluidos es necesario para el contagio, no como en el caso del COVID, que sabemos que se transmitía por el aire y eso hizo que sea mucho más contagioso. Así que eso es lo que da un poco de esperanzas de que no se vaya a extender tanto. Por otra parte, ha sido llamativo, ¿no? Cómo se ha extendido en España y el primer foco que ha habido dentro de la comunidad homosexual
y dentro de unas prácticas que bueno, tienen que ver con la promiscuidad, ¿no? Lamentablemente, pues hay que ver que, bueno, y de hecho hay estudios que hablan sobre ello, aunque no muchas veces se citan, pero el tema de las comunidades homosexuales no tienen un concepto o no hay una fidelidad, por así decirlo, o hay una mayor facilidad para el intercambio de pareja o para el tema de tener aventuras que en el resto de parejas, ¿no? Entonces, que en las parejas heterosexuales. Y esto, pues, es lo que lleva a que haya sido en un foco de este tipo en el que se ha extendido inicialmente al menos el brote. Camilo, ¿tú cómo ves el asunto? Hombre, pues dada la poca información que tengo, pues poco más se podría añadir a lo que nuestro colega Dani acaba de decir, ¿no? Hasta salvando las distancias hay cierto paralelismo con el SIDA, pero bueno, se ha sido de proporciones catastróficas, por decirlo de alguna manera, y esto parece ser que va a ser mucho más controlable. Flor, ¿a ti te llama la atención que de repente ya se empieza a hablar de vacunas a pesar de que el doctor dice que ni siquiera hace falta tratamiento? No, a mí no me llama la atención de que se hable de vacunas porque acabamos de pasar una pandemia y parece que está todo el mundo sensibilizado, ¿no? Pero realmente este tema es un tema que ha pasado muchísimas veces es un tema de zoonosis, es decir, de transmisión de enfermedades de animales a personas. No es el primer caso, ni será, supongo que el último. En este caso, pues la noticia sale aquí por un tema de una comunidad gay, pero que da igual, que es una enfermedad que se transmite. Y sí que tengo que decir que sí se transmite por fluidos, sí se transmite, por ejemplo, al respirar, con las gotitas al hablar, o sea que sí puede ser transmisible. El tema de esto es que no es una enfermedad, digamos, súper peligrosa, porque ni siquiera requiere un tratamiento, sino unos cuidados. Se están dando casos en todo el mundo, pues obviamente será porque las personas que han viajado a las zonas donde esta enfermedad es endémica, en este caso sé que Senegal es un país donde esta enfermedad es endémica y donde se produce, que creo que proviene de los monos, o sea, como en el caso aquel que sí, que tiene similitudes con el SIDA, que también provenía de los monos. Lo que pasa es que el SIDA en realidad era un virus que atacaba al sistema inmunitario y entonces pues era súper peligroso. Ahora está, bueno, es una enfermedad que está controlada ahora, ¿no? En este caso yo creo que la repercusión se ve como muy noticia por lo que acabamos de pasar. Si no, en otros términos, ni salía. Pedro, ¿tú crees que las mascotas van a padecer a causa de esto? Porque ya alguien empieza a hablar de alguna incidencia de los animales en todo esto. ¿Padecerán las mascotas? Pues están recomendando incluso hacer cuarentena, ¿no?, de las mascotas y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que mucha gente va a sufrir el hecho de tener que aislar a sus mascotas por no transmitirla o que no se la transmitan a ellos. Entonces, creo que también va a entrar en esta enfermedad, en una nueva dimensión de nuestra relación con los animales también, ¿no? A ver cómo va a quedar todo eso, cómo pones en cuarentena un animal, en fin. Creo que se abre también una puerta más a esta relación que estamos teniendo con las mascotas. Otro titular que aparecía también en 20 minutos decía: Oklahoma aprueba una nueva ley para prohibir el aborto desde la fertilización. Es, como saben todos, un estado de los Estados Unidos. Estados Unidos se convulsiona ante el posible fallo del Supremo que retiraría la protección constitucional al aborto. Biden arremete, el presidente, contra los republicanos por bloquear en el Senado una ley para proteger el aborto a nivel federal. La Cámara Baja del estado de Oklahoma, Estados Unidos, ratificó este jueves una ley que prohibirá cualquier aborto desde el momento de la fertilización y que entrará en vigor en el momento en que el gobernador
la firme. Y él ha dicho que firmará cualquier restricción sobre el aborto que llegue a su mesa. Y en este momento, en plena polémica de una sentencia del Tribunal Supremo que revocaría la protección federal a ese derecho reproductivo. Por lo menos esto no se sabrá quizá hasta mediados del mes que viene o el mes de julio. Medios estadounidenses señalan que de aprobarse el nuevo texto de Oklahoma se convertiría en la norma contra el aborto más restrictiva del país. Además, siguiendo la línea de la polémica ley contra el aborto aprobada el año pasado en Texas, la nueva norma permite a los ciudadanos denunciar a cualquier compañía o persona que asista a una mujer en un aborto. En un comunicado, el portavoz de la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, consideró que la iniciativa es el esfuerzo más extremo emprendido hasta la fecha por un Estado para restringir el derecho al aborto. Varios estados republicanos, esperando la decisión del Supremo sobre ese famoso caso de 1973, han preparado leyes resorte que entrarán en vigor en el momento que se conozca la sentencia definitiva del Supremo a mediados del verano. Aunque el tribunal aclaró que lo filtrado no es definitivo, pero todo apunta a que la principal instancia judicial de Estados Unidos fallará en contra de la famosa sentencia de Roe contra Wade, que desde el año 1973 protege el derecho a interrumpir el embarazo a nivel federal. Flor, ¿tú qué opinas de este tema o del asunto en general? Bueno, yo voy a hablar de este tema en particular porque el tema del aborto lo hemos abordado otras veces aquí en el cuarto de atrás y más o menos creo que el posicionamiento que tenemos todos los que estamos es el mismo. Y entonces, pues yo desde mi punto de vista, con respecto a esta noticia, me parece algo positivo que haya discrepancias y que se esté esperando a esta disposición del Tribunal Supremo, que lo que da pie es a que cada Estado miembro de Estados Unidos, cada sección, como Texas o que ya pasó, o Oklahoma en este caso, puedan decidir si ellos mantienen la ley del aborto en las condiciones que estaba mantenida hasta ahora o si hacen una ley nueva como es la que está sacando Oklahoma ahora. A mí me parece positivo porque nosotros estamos en la línea, obviamente, de pro vida. Entonces me parece súper positivo y me parece que es importante que se abra debate y que estas cosas se discutan, porque realmente si el Consejo General, el Tribunal Supremo ratificara esta ley ya prevista y no echara para atrás este tema, pues no había posible discusión sobre él en ningún estado de Estados Unidos. Camilo, ¿tú cómo ves este tema en este momento? Bueno, yo lo veo positivo, como dice Flor. El problema es que el debate, sí, en Estados Unidos ya está abierto y es un debate muy duro. Porque sí es cierto que si esta ley va adelante, varios estados, bastantes estados de la Unión, van a aprobar esa ley y eso va a salvar millones de seres humanos, ¿no? Por ese lado, pues evidentemente es una noticia muy buena, ¿no? El problema es que no todos los Estados Unidos de América están por la labor y el debate está ahí, está abierto y es muy duro, ¿no? Porque se están planteando los demócratas, sobre todo, pues que va a ser una ley que perjudicará a los pobres y beneficiará a los ricos. La gente que tiene dinero puede salir de Oklahoma, ir a la ciudad de Nueva York y allí pagando, pues abortan, ¿no? El estado de California, por el otro lado, en el Pacífico, está sacando un proyecto de ley que si lo sacan adelante estará permitido matar a un ser humano después de nacer, después de dar a luz la madre, 2 o 3 días después podrá asesinarse a ese ser humano, ¿no? Y entonces, pues si por un lado aún quieren ampliar esa ley a hacer esa barbaridad, que es una auténtica barbaridad, siempre es un asesinato vil, pero ya ver a la criatura ahí
sana y perfecta y que tú puedas tener la facultad de eliminarla, me parece increíble. Espero que no vaya adelante esa ley en el estado de California, pero lo están planteando para tratar de sacarlo, ¿no? Entonces, el conflicto va para largo y no sé, ojalá se pudiese acabar con el aborto, al menos en esos 20 y tantos estados de momento, porque estaríamos salvando a millones de vidas. Hay intereses políticos, ideológicos o económicos. Bueno, de los tres, ¿no? Yo creo que cada uno a lo mejor en un porcentaje diferente. La ideología quizá podríamos decir que hay un entendimiento incorrecto de lo que es la libertad de decisión. En este caso, yo creo que es una tergiversación ideológica, en este caso, que se ha hecho históricamente por parte de ciertas tendencias para dar un derecho al padre o a la madre, sobre todo a la madre, ¿no?, de decidir sobre la persona que se está gestando en su interior, y que realmente, pues, lamentablemente lleva justamente al aborto en muchísimos casos, ¿no? Por otra parte, mencionabas el tema político. Hay un debate político. Lo que pasa es que sí que es verdad que a veces trasciende lo que es el partidismo. A veces lo colocamos como un debate de derecha-izquierda o izquierda-derecha, pero no siempre es así, ¿no? Y bueno, desde nuestra perspectiva, desde España, tampoco a veces entendemos bien cómo se está desarrollando el debate en el ámbito de Estados Unidos, aunque sí que es verdad que ahora mismo pues son más los demócratas los que están más a favor del aborto y los republicanos menos, ¿no? Pero vamos, que ni siquiera históricamente ha sido así. Y claro, y a veces eso nos puede llevar a extrapolarlo a nuestro país cuando aquí las posiciones pues no van por ese lado, ¿no? Pero, y luego el tema económico que comentabas, yo creo que ahí hay un punto importante, porque sí que, sobre todo en Estados Unidos, hay un grupo muy importante que se llama Planned Parenthood, y a partir de ahí, pues ellos realmente se les llama, ¿no?, críticamente, que han montado un negocio de la muerte, un negocio del aborto. Y bueno, a partir de las clínicas privadas en donde se practican abortos, pues evidentemente ellos consiguen una rentabilidad económica. Y esto está funcionando así desde hace ya muchísimos años, ¿no? Y sí, como otros grupos empresariales grandes en Estados Unidos, pues tienen una fuerza importante, financian las campañas de muchos de los que luego se presentan a gobernadores. Y bueno, pues lo mismo que ocurre pues con el tema de las armas, por ejemplo, que lamentablemente hoy estamos viéndolo de nuevo comentarse mucho, ¿no?, que son lobbies poderosos que realmente son capaces de incluso modificar o hacer que las votaciones en los congresos vayan un poco a su voluntad y no a la voluntad a veces de la mayoría o del pueblo. Pedro, muy brevemente, que nos queda poco tiempo. Pues yo creo que hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que como decía un poco Dani, ¿no?, tal y como se debaten las cosas allí, no tiene mucho sentido extrapolarlos a nuestra realidad, porque es muy distinto, ¿no? Yo me quedo con el caso que tuvimos en Panamá hace poco. Una niña de 9 años fue abusada, se quedó embarazada, y esto trascendió muy tarde, y la niña tuvo que dar a luz a ese bebé. Y entonces, en fin, se abre un debate que ni siquiera está planteado en lo que estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Una niña de 8 años debe ser madre, pero por otro lado, esa niña o esos padres, abuelos de esa criatura, tienen derecho a decidir sobre la vida de ese niño. Es complejo, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Entonces, y creo que también está muy bien dicho lo que decía Dani, que está servido ahí la política, lo económico y también lo religioso también, de alguna forma, las tendencias morales también de cada uno, ¿no? Entonces, claro, eso lo vemos muy a la distancia, ¿no? Pero si lo concretamos a cada uno de nosotros, pues sería muy difícil tomar una decisión, ¿no? Pero bueno, que se quede el debate abierto para ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Pero evidentemente hay que defender la vida. Hacemos un alto en la tertulia porque ahora toca poner una pizquita de adobo para suavizar nuestro tiempo y nuestra conversación. En este caso será también un tema conocido, aunque tal vez no tanto. Será el tercer movimiento allegro del concierto para oboe, aunque
el instrumento no será un oboe, en do menor de Domenico Cimarosa. Pero lo que será no habitual es que será interpretado por una solista norteamericana, Alice Balson, una trompetista extraordinaria con una gran fama mundial, y desde luego merece la pena escucharlo porque le da un atractivo especial. Así que escuchemos a Alice Balson, que es referencia para todos los que están perfeccionándose en la trompeta. Escuchemos. Después de escuchar la trompeta de Alice Balson, pues vamos ahora a regresar a un tercer tema de sexo que aparece en este caso directamente en nuestro país, y yo lo que tengo delante es un artículo publicado en Protestante Digital y se titula El Consejo General del Poder Judicial advierte: la ley trans y LGTBI otorga, entre comillas, privilegios y vulnera derechos de padres, mujeres e infancia. Esto aparecía publicado el mes pasado, pero me ha parecido interesante traerlo delante porque el proceso aún no ha terminado y, bueno, pues sencillamente acercarnos al tema. A grandes rasgos, dice la noticia, o un resumen de la noticia, el Consejo General del Poder Judicial advierte que la normativa podría vulnerar los derechos de las mujeres. Propone elevar el límite de edad para la rectificación en el registro en lo relativo al sexo a los 18 años, impidiendo que menores tomen esta decisión. Consideran que la ley traería consecuencias negativas en ámbitos como el deporte, en realidad ya los está creando, o en el acceso a ciertas profesiones, y se muestra disconforme con la prohibición de las terapias de conversión. La norma propuesta por el Gobierno pretende que los menores de edad puedan decidir cambiar el sexo con el que han sido registrados en su nacimiento desde los 12 años, sin ningún informe médico ni psicológico. El texto proponía la prohibición de las llamadas terapias de conversión,
que se refieren al asesoramiento psicológico-conductual que pueda ofrecerse a alguna persona respecto a su orientación sexual. Los jueces, por unanimidad, señalan su disconformidad con esta prohibición. No cabe la prohibición en situaciones en las que se cuenta con el consentimiento del afectado. Son contundentes en este asunto. También algunos de los jueces advierten que el proceso de cambio de sexo no puede quedar sujeta a una mera declaración de la voluntad de una persona. No es un elemento suficiente. Y, por otra parte, hay otros 4 que dicen que el anteproyecto afecta a derechos fundamentales como la libertad ideológica y religiosa, y mencionan un artículo de la Constitución, la libertad de expresión, otro artículo de la Constitución, y el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de sus convicciones. En el ámbito evangélico, la Alianza Evangélica Española expuso ya en noviembre de 2020 su oposición a una norma que pone en peligro a mujeres y niños con una propuesta que ignora la ciencia y medicina, además de crear una sociedad con diferentes niveles de derechos. Yo le pediría a Dani que él nos amplíe un poco su percepción del asunto, que se ha traducido ya en más de un artículo en Protestante Digital. Bueno, ya has contado más o menos el resumen principal. El problema está en que lo van a llevar ahora y lo van a aprobar como ley. Lo que pasa es que de ahí que luego el Congreso lo valide será donde estará la pelea. Y también lo bueno del informe de los jueces es que garantiza que, aunque se aprobara, no iba a tener un gran recorrido a nivel judicial, o no debería tenerlo, porque pues la ley genera muchísimas dudas. Contra mujeres y contra niños. ¿Por qué se pone tanto el énfasis en esto? Contra mujeres porque, sobre todo, es en el caso de chicas cuando tienen entre 12 y 14 años o incluso antes, es cuando se les empiezan a generar dudas acerca de muchas cosas, porque están en pleno proceso también de cambio hormonal y además porque estamos en una sociedad que les genera muchísima presión, con lo cual se sienten muy incómodas se pueden llegar a sentir muy incómodas con lo que están sintiendo y ¿qué pasa? Que les está metiendo en la cabeza la idea de es que a lo mejor no eres una chica y deberías ser un chico. Y es lamentable que esto esté ocurriendo y en otros países lo que se ha visto es que ha habido un incremento impresionante de chicas adolescentes que han querido transicionar en estas edades y evidentemente muchas de ellas luego se arrepienten porque el proceso de transición pues lamentablemente implica cambios, un daño en el cuerpo que tiene que ver primero con hormonas y luego con cirugías que en muchos casos pues luego es irreversible. Y por lo tanto eso sería muy peligroso. Y bueno, pues con los menores lo mismo, ¿no? O sea, realmente que los niños puedan tomar ese tipo de decisiones y no puedan tomar alcohol, votar o sacarse el carnet de conducir porque son cosas absolutamente evidentes para todos y sin embargo se les quiere dejar que a niños y a jóvenes tomen una decisión tan seria, pues es normal que los jueces digan, pues no, esto no se puede decidir cuando tienes 12 años, tienes que tener al menos 18 para poder hacer un trámite que no es solo un trámite, sino que es algo que implica tantas cosas. Flor, ¿esto se escucha comentar en ámbitos estudiantiles? ¿Tienes experiencia en esto? No, la ley no se está, yo no oigo comentar acerca de ella, de que está ahí, no oigo comentarios de momento. ¿Pero acerca del hecho trans o de todo eso? A ver, yo en los colegios donde estoy, al nivel educativo que estoy, simplemente se tiene muy en cuenta el tema de la inclusión y de que si haces un papel formal, que utilices lenguaje inclusivo. Las alumnas, este tema, ¿no? No tanto el otro tipo de lenguaje inclusivo que se pretendía que se llevara, ¿no? Pero sí ese de todos y todas y los y las, ¿no?
Pero sí me gustaría añadir, y estoy totalmente de acuerdo con Dani, con lo que él ha manifestado, que es curioso que, por ejemplo, si tú estudias ley laboral y ves que cuando los requisitos para formalizar un contrato laboral, uno de ellos es tener capacidad de obrar. Y se considera que una persona tiene capacidad de obrar cuando tiene 18 años. Es decir, cuando se cree que psicológicamente, emocionalmente y legalmente tiene una capacidad para decidir. Y, de hecho, no se pueden tener contratos de trabajo por debajo de los 16 años y por encima de los 16 años se necesita la autorización de los padres para poder tener un contrato laboral, para poder realizar un contrato laboral. ¿Eso qué quiere decir? Que parece inaudito que una pretendida ley establezca un marco jurídico por debajo de esos límites, cuando pues en las leyes laborales se ve claramente que una persona para poder tener un contrato que le haga tener sus derechos y sus deberes, tiene que tener esa capacidad de obrar. Sin embargo, se pretende en esta ley, pues como muy bien decía Daniel, que niños a partir de 12 años puedan decidir cambiar su naturaleza física y que no necesiten siquiera una valoración ni psicológica, ni médica, ni nada. Con lo cual yo creo que en principio esta ley tiene unos defectos jurídicos bastante grandes. El tema de ir contra la Constitución, contra derechos fundamentales, también me parece, o sea, y me parece, porque no lo leíste, pero yo sí leí el artículo sobre los comentarios que se hacen, que se intenta llevar, bueno, las leyes pueden salir por decretos leyes y salen por un decreto ley del gobierno y se llevan a cabo. ¿Qué pasa? Que esta ley para mí, si se hiciera de esa manera, va a ir seguramente atacada contra la Constitución, quiere decir, va a llegar al Constitucional si lo hacen de esa forma. Yo espero, para mí es una buena noticia que el Consejo General del Poder Judicial se manifieste en estos términos, porque eso significa que es además el órgano de jueces que tiene, digamos, mayor autoridad con respecto a la legislación. Pues eso significa que obviamente ellos ven estos defectos de forma en la ley y que de esta forma no debería salir. Si sale por decreto ley, porque el gobierno puede, ya sabéis que hay muchas maneras de emitir leyes, pero una es el decreto ley. Si sale por decreto ley, pues supongo que lo llevarán al Tribunal Constitucional. Pedro, ¿quién saldría ganando si esta ley saliese adelante? Pues yo creo que saldría ganando muy poca gente. Muy poca gente saldría ganando quizás el miedo de unos pocos. Porque, como decía Flor, si esto sale por decreto ley, es solamente para mantener a un lobby, a un grupo muy pequeño de personas, y también por decreto ley. Bueno, yo sé que eso sería más complejo de llevar adelante, pero creo que una ley de esta envergadura debía ser elevada a referéndum. Claro, pero ¿por qué no se atreven? Porque temen que la mayoría de las personas pues no lo vean claro, porque como muy bien ha explicado ahora Flor, claro, si mis hijas necesitan mi permiso para trabajar, ¿cómo no voy a poder yo estar al lado de ellas para que tomen una decisión como esa? Igual pasa con esta ley que a las niñas pueden, con 14, 15 años pueden ir a abortar solas, pero no hay nada más traumático para el cuerpo de una mujer, y las mujeres lo saben y lo han dicho, lo ha manifestado la mujer, y ahí está la ciencia también. ¿Cómo no voy a estar yo al lado de mi hija para una cosa así? ¿Cómo no voy a intervenir? Entonces, a mí, que no soy muy conspiranoico, todo este tipo de cosas me parece que van directamente en contra de la familia. Entonces, claro, ya te hacen sospechar un poco. Dice, bueno, pero es que, ¿cuál es el afán, ¿no? de separar a los padres de sus hijas, en este caso las hijas, en un momento tan traumático? ¿Cómo no van a contar con su madre, con sus padres para una cosa así, ¿no? Entonces, claro, tienes a un niño de 12, 13 años tomando una decisión tan trascendental y después al día siguiente de haber hecho aquello, me tiene que pedir permiso a mí para poder ir a trabajar, pero es que esto es un poco absurdo, ¿no? Entonces yo también celebro que el Consejo General del Poder Judicial pues lo esté planteando bien, porque además esto va disparando en contra de un montón de derechos. Entonces, esto hay que darle una muy buena vuelta. Entonces no es solamente unos pocos, sino tiene que ser la mayoría que entre en consenso con esta ley. Camilo, ¿tú crees? Bueno, ahora nos estamos metiendo en un terreno que no es nuestro terreno, pero
¿Tú crees que la judicatura tiene fuerza para frenar esto? Hoy por hoy parece que sí. Parece que si va al Tribunal Constitucional, porque evidentemente debería llegar ahí porque conculca derechos importantes. Para mí uno de los más importantes es eso. Estamos hablando de los derechos, lo que se llama en la judicatura la patria potestad, ¿no? Que un padre pueda decidir qué educación le va a dar a sus hijos, ¿no? Evidentemente la lucha va en contra de eso, sacarle todos los derechos al padre para que la educación o lo que queramos hacer con nuestros hijos sea el Estado, o sea, el poder dominante, el que decida qué educación tiene que recibir. En ese campo de educación, evidentemente, pues está ponerle esa nueva mentalidad que va por ese, voy a decirlo sin pelos en la lengua, es diabólico, yo lo veo diabólico, ¿no? Yo estaba esta semana analizando un estudio que hicieron un par de universidades. Es un tema que a mí me interesa, pero yo lo veo que por ahí van los tiros, ¿no? Si el padre no tiene derecho, los hijos pueden decidir. ¿Cómo deciden los hijos y cómo se manipulan a los hijos? Pues a través del control mental, ¿no? Ahora se le llama manipulación digital, ¿no? Te están educando a través de las redes sociales, sobre todo, a través de los medios. Los chicos y están prescindiendo por todos los medios que prescindan, digamos, de la opinión o de la decisión de los padres. Y cuando, como decía también Dani muy bien, esa edad es la más tremenda para que ese chico que no sabe muy bien definirse, si es chico o chica, por ejemplo, le haces dudar y automáticamente pues te van a llevar a donde ellos quieren, ¿no? ¿Qué hace la manipulación mental? O sea, esa manipulación, pues ahora está demostrado que se hace un recableado del cerebro. Están llegando los expertos a eso, ¿no? O sea, las conexiones, los neurotransmisores cerebrales, de eso Flor sabe bastante más que yo, los cambia la manipulación digital, por decirlo de esa manera, ¿no? Quiero ser breve, ¿no? Y a lo mejor me estoy liando un poquito. Pero lo que estamos haciendo es, le estamos lavando el cerebro a los chicos sin que los padres podamos intervenir o oponernos a eso, si no vamos a infringir 1, 2 o 3 leyes. Eso me parece terrible. Lo veo diabólico, vamos a decirlo así, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podemos hacer contra eso? Yo espero que prospere y que el Tribunal Constitucional diga, no, esto está contra varios derechos que están aquí en la Constitución del ser humano, pero por otro lado está complicado. Se hacen leyes donde, yo qué sé, lo que estábamos hablando antes. Estábamos hablando de un sexo que Dios no lo aprueba. ¿Quién se atreve a levantar ahora la voz diciendo, bueno, que el pecado tiene sus consecuencias en relación con una noticia como esa? Eres un político, eres una persona que está ahí delante, te unen en la miseria. Lo puedo decir yo porque van a poder contra mí. Sacarme del programa, no creo. No soy tan importante como para que se metan conmigo, pero esto es tremendo. O vas por donde ellos quieren o estás perdido. Bueno, hay otra noticia que se asomaba también en Protestante Digital, en este caso tomada de otro de los medios del grupo, de Evangelical Focus, y la noticia se titula Finlandia y Suecia piden entrar en la OTAN. La guerra, bien entre comillas, provocó un cambio de opinión repentino. Entonces, yo le pregunto a Dani, ya que la noticia proviene del grupo en el que él trabaja como director de uno de los medios, le pregunto, ¿este cambio de opinión repentino fue que se lo pensaron corriendo y pasaron una noche sin dormir? ¿O fue una presión imperialista que no hubo más remedio que decir sí, buena? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, la presión imperialista te refieres a Rusia invadiendo Ucrania, supongo. No, me refiero a Estados Unidos comandando la OTAN. Bueno, básicamente ahí la presión de la OTAN seguramente existe también, pero en este caso, sobre todo en los casos, justamente en esos casos de Finlandia y Suecia, son dos países que la verdad que no son muy dados a ser manipulables o manipulados
exteriormente, es decir, son democracias muy desarrolladas, poblaciones con altos niveles de bienestar y de desarrollo tanto económico como educativo. Por lo tanto, yo no creería tanto en una capacidad de manipulación externa en este sentido por parte de Estados Unidos. Yo creo que el cambio repentino es porque repentinamente los hechos que se han desencadenado han sido muy sorprendentes. Sorprendentes en el sentido de que nadie se esperaba que Rusia efectuara una invasión como la que ha efectuado en Ucrania, o casi nadie, ni siquiera los más defensores de Putin. Entonces, eso es lo que ha llevado a ese cambio, ¿no? Y claro, realmente es desolador en un sentido, porque ellos no es que quieran tampoco entrar en la OTAN, no están encantadísimos de entrar en la OTAN, han estado muchísimos años sin estar y no tenían mayor intención aparentemente. Sí que habría algunos grupos que sí que tenían su intención, pero ha sido como una tendencia de decir, bueno, pues claramente el enemigo a las puertas en cualquier momento puede invadirnos y por lo tanto necesitamos tener alguna garantía más de protección, y yo creo que es un movimiento proteccionista en este sentido por su parte, que evidentemente sí que beneficia o puede beneficiar a los intereses de Estados Unidos o de la OTAN, pero en este caso hay que ponerse también en la piel de los que están compartiendo frontera con el ogro que ahora pues parece que ha despertado, ¿no? Y lamentablemente estamos viendo esas consecuencias tanto en Ucrania como en otros lugares. Camilo, ¿tú cómo ves el tema? Pues yo creo que, evidentemente, como países soberanos que son, como dice Daniel, pues ellos deciden y son mucho más maduros democráticamente que, por ejemplo, nosotros los españoles, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero de forma indirecta, evidentemente, los Estados Unidos han forzado eso, ¿no? Ellos no estoy pensando que ellos hayan dicho directamente, oye, tenéis que ingresar en la OTAN. Pero si Estados Unidos, vamos a decirlo así, colaboró también y provocó también la guerra, porque pudo hacer cosas para evitarlo y no las hizo, evidentemente garantizarle por escrito a Rusia de que no iban a entrar ese país en la OTAN, por ejemplo, o que no iban a poner armamento ahí contra Rusia, porque un misil que sale de Kiev y en dirección a Moscú en 5 minutos está en la ciudad de Moscú, por ejemplo, ¿no? O sea, las cosas no son tan como pintan las noticias en la televisión o en la prensa escrita. Las cosas son... O sea, Estados Unidos, por ejemplo, ¿qué pintaba también en la invasión de Irak? Mintió descaradamente porque querían ahí crear unos objetivos. Evidentemente los iraquíes no quedaron más que defenderse contra el invasor, porque eran iraquíes, ciudadanos de esa nación, y peleaban por defender su patria, evidentemente. Y injustamente entraron ahí con una mentira. Aquí ha habido muchas mentiras también. Putin no es un déspota y un paranoico, un ególatra y un desequilibrado, ni mucho menos. Es una persona que también es inteligente y también tenía sus razones, ¿no? De fondo, ¿qué puede haber? Yo estoy pensando que de fondo Estados Unidos está pensando que ya no es el gran imperio hegemónico, que China está ahí, cada vez se le va creciendo más y de aquí a 20 años se le pasa por encima en lo económico, en lo militar y prácticamente en todo, ¿no? Y ellos pues quieren seguir siendo el imperio y la hegemonía. A veces no es directamente tú tienes que hacer esto o lo otro. Con España se lo han hecho muchas veces. Nuestro país es débil y yo qué sé, el caso de Marruecos, por ejemplo, y Argelia, o sea, han hecho con nosotros lo que les ha dado la gana y han dicho, bueno, pues ahora os vais del Sáhara y esto pasa a Marruecos y no les ha quedado más remedio a los españolitos que decir, bueno, pues mira, sí, Guana, tú mandas, eres el imperio. Aquí está pasando un poquito de lo mismo, a veces no con tanta fuerza, a veces más divinamente, a veces indirectamente, pero ellos quieren seguir gobernando y ser la hegemonía. Uh-huh. Eso es así. Y el que quiera verlo de otra manera está muy equivocado. Pedro, hace muchos años, se creó la Organización del Tratado Atlántico, eso es la OTAN, para frenar el Pacto de Varsovia, que era la Unión de Países del Este. El Pacto de Varsovia ha desaparecido hace bastantes años. Entonces, ¿qué sentido tiene ahora mismo no solo que exista la OTAN, que perdió su razón de ser, sino que se amplíe y a los países que forman parte de ella
se les obliga a gastar mucha pasta en comprar armas. ¿Qué sentido tiene eso en este momento? Pues tiene el sentido de hacer negocio, ¿no? Es exactamente lo que estamos viviendo tristemente estos días, ¿no? De un tiroteo más en los Estados Unidos, ¿no? Y todo esto a quién beneficia, pues a los que hacen armas. No hay otra cosa, ¿no? En este sentido, la OTAN tiene que seguir creciendo, tiene que seguir exigiendo comprar armas, pero no se plantea decir, bueno, mira, vamos a hacer nuestras propias pistolas aquí, marca, no sé, marca Iberia, por decirlo de alguna forma, y ya está. No. Ellos dirán, no, me las compras a mí, que mira, yo tengo aquí, mira, tengo un primo que tiene una tienda de armas, qué casualidad, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido. Además, ya Estados Unidos hace tiempo ha querido dejar de ser la policía mundial y poner la pasta siempre ellos, van exigiéndole a todos los que quieran ser defendidos, claro, con la amenaza de convertirse en el enemigo si no gastan lo que ellos quieren que se gaste en armamento, ¿no? Entonces, claro, aquí al final es un negocio de la guerra, ¿no? Así como las clínicas que persiguen, que se aprueben estas leyes para abortar es un negocio de la muerte, este es un negocio de la guerra, claro. Entonces eso, la paz no puede ser posible, no puede estallar la paz, porque si no el negocio se va al garete. Y son muchos millones los que se mueven, ¿no? Entonces, la razón de ser de la OTAN ahora mismo es esa, ¿no? Y creo que tiene razón lo que decía Camilo, también estoy de acuerdo con que Putin no es un tipo de cerebrado loco que ahora está enfermo y le ha dado, ¿no?, una huida hacia adelante, ¿no? Voy a morir matando, ¿no? No, ahí, claro, no casa con nuestra posición, pero él también tiene sus razones, ¿no? Entonces, claro, hay que ser equilibrados al momento de ver todo el asunto, ¿no? Yo le quería pedir a Flor en un minuto que hagas un poquitito de árbitro, así muy breve, porque nos hemos pasado ya 3 minutos. Bueno, yo lo único que puedo decir es que lo que se demuestra a lo largo de los siglos es que el hombre sigue teniendo la misma naturaleza y buscamos siempre lo mismo, que es el poder, el dinero, y lo hacemos pues de múltiples formas. Indistintamente que yo no pueda conocer las razones que Putin pueda tener para atacar, ni todo este tema de por qué estos países quieren entrar en la OTAN ahora, lo que está claro es que donde hay personas hay conflicto, y en este caso conflicto que afecta a miles de personas, de familias, de niños, de jóvenes, y que esto solo tiene una solución y solo se va a resolver cuando Cristo venga. No hay Nuestro tiempo, lo siento muchísimo, pero no da para más. Así que tenemos que terminar aquí. Gracias a Camilo, a Flor, a Dani, a Pedro, por participar en el cuarto de atrás, que ha dejado pues en el aire cosas en las que hay que pensar un poco más. Te dejamos con la tercera pizca de adobo musical. El oboísta, es decir, que toca el oboe, danés Henrik Goldsmith, interpreta la famosísima pieza El oboe de Gabriel, de Ennio Morricone, recientemente fallecido, acompañado por la Orquesta Filarmónica de las Islas Feroe. Escuchemos esta bellísima pieza para despedir el tiempo del cuarto de atrás.
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El Cuarto de Atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baluja.